bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La apatía espiritual. 10 minutos compartidos en el amor de nuestro Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos de la apatía. Hoy día estamos pasando por situaciones encontradas con la moralidad, el bien común, la impunidad y las buenas costumbres. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y esto ha fomentado la confusión y la indiferencia de muchos. Son pocos los que reaccionan ante las injusticias por temor a involucrarse y a ser juzgados. Entonces, comienza la indiferencia colectiva y se considera que otros se enfrentarán a las perversidades e injusticias. Esto se llama apatía, desinterés, indiferencia, falta de sentimientos hacia nuestro prójimo, como el decir popular: no resuelvas el mal ajeno, cada uno debe resolver sus asuntos, no te metas donde no te han llamado. Ahora bien, hasta que el mal no afecte o ataque a cada quien personalmente o alcance a nuestro entorno familiar, es en ese momento cuando reaccionamos y clamamos: ¿es que no hay nadie que nos ayude? ¿El mundo está torcido? ¿No hay justicia? ¡Cuánta indiferencia! Y en ese preciso momento entendemos, si es que podemos entender, que nosotros somos los causantes y formamos parte de la indiferencia colectiva por no haber actuado nunca en su contra. Por eso se dice: lo que siembras, eso cosecharás. Si siembras indiferencia, recibirás indiferencia. La apatía, el desencanto, la falta de intervención ante la injusticia, el desinterés, el letargo en la ayuda, la demora en tomar acción, son estados emocionales que se refieren a la etapa o estación del tiempo donde las personas pierden el interés o la pasión por las cosas importantes de la vida. Por lo tanto, la apatía es una emoción interna o sentimiento que radica en el alma o la conciencia. El alma del hombre o su conciencia es la que controla y manifiesta nuestra forma de ser y de pensar. Cuando nuestra conciencia es controlada por manifestaciones almáticas, todo lo relacionamos directamente con nuestros sentimientos, es decir, el estado de ánimo en que nos encontramos. Por ejemplo, se dice que el que está enamorado todo le parece o lo ve de color de rosas y el mundo le es maravilloso. La apatía es espiritual por ser de carácter intangible, ya que radica en nuestro ser interior. Desde el punto de vista del creyente, la apatía espiritual es la etapa o tiempo donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios, soltándose al desinterés de las prácticas espirituales. Entiéndase, leer la Biblia, orar, congregarse, evangelizar, compartir, dar testimonio, entre otras cosas. Es decir, pierde el interés por todas las
todas aquellas cosas que fortalecen al espíritu humano y ayudan a crecer en una relación más cercana al Espíritu de Dios. Para muchos creyentes, las cosas de Dios se vuelven una rutina aburrida. Para otros, una etapa de desinterés en las metas espirituales. Para otros, un estancamiento del que no podrán salir. Las manifestaciones de la apatía pueden ser tristeza, abatimiento, irritabilidad, nerviosismo, cansancio, desmotivación, menos atención, pérdida de memoria y concentración, insomnio y pérdida de apetito. Veamos. ¿Qué dice la Biblia sobre la apatía y el desinterés? Uno de los síntomas de la apatía es el desaliento. Es una de las estrategias más peligrosas del diablo. No olvides que la Biblia dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo ataca y destruye al descuidado, al apático, aquel que conociendo a Dios y las disciplinas espirituales se olvida de ellas. El que el diablo va a atacar es a aquel que piensa que las cosas de Dios no tienen sentido y que ya no le importan porque no le han dado resultado en su vida y su forma de pensar. Son aquellos creyentes que dicen que tienen una pelea casada con Dios. Igualmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, establece lo siguiente. Y ahí Dios nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios rechaza al tibio, al indiferente, al apático. Ser apático hacia Dios y sus mandamientos no es una opción. Representa un estado de pecado y de mayor tentación, o más pecado y dejarse influenciar. No podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos revertir de la noche a la mañana nuestro descuido espiritual. Pero, ¿cómo comienza la apatía espiritual? La apatía espiritual comienza con el descuido de nuestra relación con Dios y los demás. Comienza con un pensamiento de que descuidar nuestros deberes como hijos de Dios no nos traerá consecuencias y la falsa percepción de que siempre puedes arreglar tu vida al día siguiente. Una persona puede pasar con rapidez de un estado de pasión a un estado de frialdad, apático, si descuida la relación personal con Dios y las disciplinas espirituales mencionadas, como leer la Biblia, orar, congregarse, evangelizar, practicar el bien, dar testimonio, entre otras cosas. Lo que para muchos comienza con un ligero desliz y una pequeña libertad para pasar por alto compromisos espirituales, normalmente termina en depresión, soledad y decaída del ánimo de la persona para los asuntos y deberes espirituales que lo ayudan a crecer. La apatía, si se deja actuar por mucho tiempo, se combina con la rebeldía natural del ser humano y da luz a oportunidades para alimentar nuestra naturaleza malvada, es decir, da lugar a las tentaciones y a sucumbir ante ellas. Esto trae un círculo vicioso de apatía,
tentación, pecado, culpa, más apatía por causa de la culpa, más tentaciones, más pecado, más culpa interminable. Si este círculo no se rompe por voluntad propia, el corazón se endurece al grado de llegar a abandonar la fe. Personalmente he visto muchos casos de personas apasionadas por Dios y su obra, que después de otorgarse pequeñas libertades y descuidos, se deslizan en esta peligrosa espiral que los destruye, al grado que han abandonado todas las prácticas de la fe cristiana. La sequedad espiritual proviene de la falta de oración y de tiempo dedicado a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos salir de nuestra apatía? Es difícil, pero no imposible. Primero, tengamos en cuenta que Dios está más que presto para socorrernos y ayudarnos. Vemos en el Salmo 86 los versículos 5 al 7, donde el rey David escribió: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. Igualmente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, se nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre debemos recordar que Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de la apatía y a devolvernos la pasión por Él. Dios está al alcance de una oración. En segundo lugar, tenga en cuenta que necesita reactivar su actividad espiritual de inmediato. Necesita dejar de alimentar su carne y comenzar a alimentar su espíritu. Corte de una vez por todas con todas aquellas actividades que le den ocasión para pecar, e involucrarse de nuevo en congregarse en su iglesia, leer la palabra de Dios, orar y orar y orar hasta que ore, ayunar, escuchar al Espíritu Santo, pero sobre todo, póngase a cuentas con Dios. Tome en cuenta que estos consejos y sobre todo, determine a volver al primer amor y a recobrar aquella pasión con la que se entregó en las manos de Dios, que renueva. Recuerde que Dios lo quiere perdonar y restaurar más que cualquier otra persona. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para recibir el oportuno socorro. Sabemos que nos hemos apartado de tu gracia y hemos caído en la apatía espiritual, rechazando tus prácticas de obediencia. En el poderoso nombre de Jesús, renueva nuestro corazón y santifícanos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.